¿Quieres mejorar tu manera de programar en JavaScript sobre todo? En este video vamos a hablar acerca de un libro que te puede ayudar a lograrlo y sobre todo que te va a dar un viaje muy interesante por las características de la programación y de JavaScript. Hola, ¿cómo están? Soy Héctor de Dojo MX y me da gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión les vengo a hablar de un libro que acabo de terminar de leer que se llama JavaScript a Longué, que les voy a poner por aquí. Este libro trata acerca de cómo construir programas con JavaScript usando funciones principalmente. El autor es un programador muy avanzado que se llama Reginald Braithwaite. Su usuario de Twitter es @raganwald y también es su apodo que usa en todos lados. También su página web es algo así como raganwald.com. Y este libro me tardé bastante en leerlo. Es un libro bastante choncho, como de 400 páginas, que es bastante interesante porque es una exploración sobre JavaScript y su funcionamiento más profundo. La verdad es que me hubiera gustado mucho que me enseñaran a programar tal como este libro trata la programación, porque se va desde lo más profundo. Trata cosas como, por ejemplo, qué significa nombrar una variable o qué significa el ámbito de las variables. Empieza explicándote qué son las expresiones, qué son los statements o lo que conocemos como pues órdenes a los programas. Y en este libro se tratan estos conceptos fundamentales, pero sobre ellos va construyendo para hacer cosas cada vez mucho más complejas. El libro termina haciendo cosas bastante complejas con JavaScript, pero empieza explicándote cómo se relaciona un nombre de variable con un valor. Entonces te podrás imaginar que es una exploración bastante interesante sobre cómo funciona JavaScript. Y la versión que yo leí, de hecho que es la última que sacó, se llama The Sixth Edition. En esta edición lo que hace es explicarte cómo funciona JavaScript, el JavaScript que cambió todas las cosas, que es el ES6 o el ES 2015. En este se explican bastantes cosas interesantes y empieza a explicar, por ejemplo, cómo funciona LED, cómo funciona const y cómo funcionan otras cosas que en JavaScript anteriores no teníamos, pero que vino a cambiar todas las cosas y que algunos programadores que empezamos con JavaScript antes nos costó agarrar. En este libro de JavaScript vas a encontrar mucha programación funcional. De hecho, las bases que pone ahí casi siempre están en funciones puras, digamos, o en funciones que intenta hacer puras y intenta hacer notar el valor de las funciones y te pone ejemplos bastante claros. También explica algo de matemáticas, por ejemplo, explica cómo funciona el cálculo lambda y empieza a hacer cálculo lambda con JavaScript y vemos varios combinadores. Por ejemplo, vemos los combinadores iniciales como el combinador I, que es el combinador de identidad, el combinador Y también, o el Y Combinator como se conoce en inglés, el combinador K, y empieza a explicarte cosas que si no te interesan mucho vas a perderte, pero puedes saltarte esa sección sin ningún problema, en el cual construye mediante puros combinadores cosas un poquito más complejas, como por ejemplo una lista ligada a base de puras funciones. Imagínate, construye estructuras de datos bastante interesantes con puras funciones sin usar nunca las estructuras de datos de JavaScript comunes. Entonces, en este libro vas a aprender acerca de estructuras de datos también, de su significado real y de por qué una forma es mejor u otra, eh, de por qué una forma es mejor que otra. Y en esta sección vas a ver, por ejemplo, las diferentes representaciones internas que podemos tener de una lista ligada. Imagínate una lista ligada que usamos como justamente como esto, una lista que tiene enfrente un elemento y luego tiene atrás elementos conectados. Y en este libro, por ejemplo, explora cómo podemos representarla de diferentes maneras y qué ventajas tiene una forma u otra. Esta parte del libro en la que se pone muy funcional en el sentido de programación funcional pura es bastante interesante porque aunque no aprendas a hacerlo de la manera más pura posible, este aprendizaje te va a dejar bastante para el futuro y para también aplicarlo en programas aunque no sean puramente funcionales. Después en el libro va avanzando y se mete en cosas más específicas de JavaScript todavía, como por ejemplo en objetos y cómo se comportan, y en clases, que es una de las nuevas cosas que se sacó en ES6.
y también te habla acerca de su implementación interna. De hecho, en esta parte se pone bastante pesado sobre la programación orientada a objetos y luego lo mejor de todo es que la combina con la programación funcional. El libro hace cuenta que tiene una sección teórica o secciones que explican los conceptos, tiene bastantes ejemplos de programados y luego tiene una parte que él le llama recetas. Entonces explica la teoría, explica la teoría junto con la aplicación en código y después pasa a la parte que le llama recetas, en la cual aplica todos esos conceptos a recetas específicas. Aunque estas recetas no son 100% usables, te dan la idea de cómo los podrías implementar en tu día a día. Este es un libro que recomiendo para todos los que quieran aprender a programar mejor en general, aunque no sea específicamente de JavaScript. Al final del libro da una explicación bastante bonita en la que dice que durante todo el libro tomó un approach o un acercamiento a la programación que le llama el acercamiento ligero, en el cual vas aplicando conceptos poco a poco y aunque no cambies todo tu código y no lo refactorices, la aplicación de esos conceptos va a mejorar paulatinamente tu código, pero aparte si te arrepientes a mitad de camino te puedes quedar ahí o te puedes regresar. Contrario a lo que hacemos muchas veces como programadores, que es el approach o el acercamiento pesado, le dice él, que es todo o nada. Dices, voy a aplicar la programación funcional y entonces hasta quieres cambiar de lenguaje para hacer ese cambio, el cual es un approach bastante, digamos que rígido en el sentido de que no te puedes salir de eso una vez que lo iniciaste. Entonces, este approach ligero de programación tiene una ventaja de que es portable. Aunque no apliques todos los conceptos que has aprendido y no apliques todo lo que quisieras sobre cierta teoría o cierto concepto, lo que sí aplicaste te va a servir, va a mejorar tu código, pero aparte esos conceptos los puedes trasladar. Entonces, este es lo importante de este libro. Aunque todo lo trata con JavaScript y justamente te hace ver que JavaScript es un lenguaje bastante interesante y bastante complejo en general, esos conceptos los puedes aplicar en otros lenguajes o en donde estés haciendo tu código. Entonces te voy a dejar en la descripción del video el link para que descargues. Es un libro gratuito. Tiene algunos detallitos como por ejemplo que al ser un libro autoeditado, que es un libro que él mismo hizo y él mismo editó, está en Linkpuff y entonces es un libro que tiene algunos detalles como typos por ejemplo, o tiene algunas secciones que no están 100% terminadas, pero aún así es un libro que vale bastante la pena leer. Mm, Como te dije, cuesta un poquito de trabajo porque es bastante grande. De hecho, yo lo leí a través de varios años, no porque no estuve todo el tiempo leyéndolo, sino que pausaba la lectura, leía otro libro y luego continuaba con este, pero es un libro que no me arrepiento de leer y que si eres un programador o programadora que quiere mejorar, sin duda debes de leer.